Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de noticias internacionales de la pantalla de Barricada TV. Y esta vez viajamos a Perú porque allí la alianza entre la presidenta Dina Boluarte y la derecha permitió que el Congreso sancionara una ley sumamente regresiva en materia de derechos humanos. Estamos hablando de una norma que busca la impunidad para los militares condenados por crímenes de lesa humanidad en ese país. Esta ley justamente declara la prescripción de los delitos cometidos antes de julio de 2002, fecha en la que Perú se adhiere al Estatuto de Roma, donde justamente se establece que estos crímenes no prescriben. Según denuncian las organizaciones de derechos humanos, la ley pretende dejar en libertad a procesados en aproximadamente 600 casos relacionados a graves violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto, Perú sigue sumido en una crisis muy profunda a nivel social y político. Como decíamos en la introducción, Boluarte se sostiene en el poder en base a una alianza con sectores de ultraderecha, entre los que está el fujimorismo, y que además controlan el Congreso. Recordemos que el gobierno de Dina Boluarte es responsable de la muerte de al menos 49 personas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, cuando se concretó el golpe de Estado contra el expresidente Pedro Castillo. Por estos hechos, justamente la presidenta Dina Boluarte fue denunciada ante la Corte Penal Internacional. Y esta semana el presidente de Consejos de Ministros de Perú se refirió, por un lado, a la ley de impunidad y por otro lado a la segunda denuncia que recae sobre Dina Boluarte. Vamos a verlo. Nosotros no creemos que con esta ley de lesa humanidad y de crímenes de guerra se esté pretendiendo afectar de modo alguno el derecho de las víctimas. Las víctimas tienen ya una sentencia en la Corte y esta sentencia se encuentra en etapa de ejecución y todos los involucrados con estos crímenes están siendo juzgados o ya fueron juzgados. No hay impunidad. Lo único que se está diciendo es que estas normas no pueden tener carácter retroactivo y que se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley en el año 2003. Por otro lado, efectivamente hemos recibido respuesta de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la señora Presidenta de la República y al presidente del Congreso. La verdad, una respuesta que sale hoy día, hace unas cuantas horas, la hemos conocido, y allí no solamente acusa recibo de la comunicación de la presidenta y del presidente del Congreso a la carta en la que estas dos autoridades electas por el pueblo le hicieron saber a la Corte sobre lo impertinente que había sido la resolución que ellos emitieron ordenando, requiriendo a los poderes del Estado para que actúen según tal o cual disposición. Nosotros no reconocemos que ninguna autoridad supranacional pueda darle órdenes a los poderes del Estado para que actúen en uno o en otro sentido. Y en esta crisis también el Poder Judicial está siendo sumamente cuestionado, entre muchos casos por el indulto al genocida y expresidente Alberto Fujimori y también por la anulación de la solicitud de prisión preventiva para su hija, Keiko Fujimori, que se ve envuelta en un escándalo y en un juicio por lavado de activos. Por su parte, el expresidente Pedro Castillo sigue detenido y el Poder Judicial dispuso que se extienda su prisión durante 14 meses más por el presunto delito de rebelión. Para hablar sobre todos estos temas estamos en comunicación con Abel Cárdenas, periodista del medio Ojo Público. Hola Abel, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a Horizonte Sur Global y en principio te queremos preguntar en qué consiste esta ley de impunidad sancionada por el Congreso y bueno, y cuáles pueden ser sus efectos posibles, ¿no? Hola Luciana, ¿qué tal? Saludarte a ti y a todo tu público. Sí, creo que es importante empezar señalando algo que tú remarcabas muy bien, que este proyecto de ley, bueno, esta ley ya aprobada hace casi 2 semanas por el Congreso de la República ante un
silencio, que aquí varios analistas en el Perú han considerado pues un silencio cómplice por parte del Ejecutivo, porque en esa misma conferencia en la que justamente se pasaba hace unos segundos, el presidente del Consejo de Ministros había señalado pues que el Ejecutivo había decidido justamente dejar en manos del Congreso la promulgación de esta ley. Lo que está viviendo el Perú, y era algo con lo que quería empezar, es una crisis a todo nivel, porque no es solamente una crisis política, sino es una crisis a nivel judicial, ¿no? A nivel social. Creo que hay una crisis generalizada que no se ve hace mucho tiempo en el Perú, y eso tiene que ver mucho también con el tema de esta confluencia de intereses que están teniendo que están teniendo diversos poderes del Estado, específicamente el Congreso y el Poder Ejecutivo, para que puedan seguir legislando, ¿no? En favor justamente de las economías ilegales, de la impunidad, que es a donde va justamente esta ley que se acaba de aprobar, de favorecer, por ejemplo, el crimen organizado, porque también se han aprobado otras leyes que los benefician en ese sentido, en contra de la economía de la mayoría de los peruanos también. Entonces, esta ley de impunidad, como se está conociendo aquí en el Perú, está en el marco un poco de ese contexto de crisis generalizada que está viviendo el país, justamente porque ya no hay un contrapeso, que es lo que se veía antes. Antes había una crisis de alguna manera en donde de repente el legislativo quería beneficiar a través de leyes a algunos intereses particulares, pero de repente estaba un ejecutivo que de alguna manera observaba, ¿no? De repente mucho más atento, o de repente otros organismos autónomos también mucho más al tanto de lo que pasaba, planteando recursos de inconstitucionalidad, un tribunal constitucional también mucho más autónomo, una defensoría del pueblo también, mucho más presente en la defensa de los intereses de las mayorías, pero lo que vemos ahora justamente es que está sucediendo todo lo contrario, y más bien hay toda una confluencia, que es lo que un poco se menciona aquí, de todos esos organismos en pro justamente de poder legislar en favor justamente en contra de las grandes mayorías, y como te decía, pues con estos proyectos de ley que específicamente busca la impunidad no solo de militares, sino también, y esto lo ha dicho también la Fiscalía aquí en el Perú, de militantes o de integrantes de estos grupos terroristas que también estuvieron presentes durante la época del conflicto armado interno en el Perú entre la década de los 80 y los 2000. Este proyecto de ley en específico, el proyecto de ley presentado por un congresista fujimorista, el congresista Fernando Rospigliosi, y un congresista que ha sido un ex militar, el señor José Cueto, lo que plantea es limitar dos tratados internacionales, que es el Estatuto de Roma y un acuerdo de imprescriptibilidad, que de alguna manera fueron ingresados, fueron aceptados aquí en el Perú en el 2012 y en el 2013. Sin embargo, lo que ya se ha señalado, digamos, no solamente a través de diversas instituciones aquí, también a través de la sociedad civil, sino también a través de organismos internacionales. La Corte Interamericana lo ha señalado en diversas oportunidades, altos funcionarios de la ONU también lo han señalado, hay sentencias incluso de la Corte que señalan claramente que el derecho internacional impide la expectabilidad de casos donde ha habido graves violaciones a los derechos humanos. Incluso ha habido aquí en el Tribunal Constitucional, hay una sentencia del 2010 ante un caso similar que se quiso, en donde se quiso también limitar estos tratados para favorecer justamente también a los militares y a todas las personas involucradas. El Tribunal Constitucional ya se había pronunciado en el 2010 señalando justamente que el derecho internacional establece que no se puede prescribir, no puede prescribir delitos como estos, en donde se tratan situaciones de casos sistemáticos, generalizados y llevados a cabo por agentes del orden y por grupos armados, ¿no?
Todas esas características se cumplen en la mayoría de los casos que sucedieron durante esta época de violencia en el país, y muchos de estos casos, debido a los diversos problemas también judiciales, a todo lo que pasó en la época del fujimorismo, con las amnistías que planteó el gobierno del señor Fujimori a los militares, y posteriormente recién se tuvieron que reabrir ya cuando cayó el régimen fujimorista. Ha pasado todo un proceso de trabas, de obstáculos, y recién muchos de estos casos están teniendo sentencias. Hace poco ha tenido sentencia uno de los casos emblemáticos de violación sistemática a mujeres campesinas en las comunidades de Manta y Vilca, donde se han sentenciado a entre 6 y 12 años a militares después de 40 años. Yo creo que este es un caso que se ha hablado mucho, porque justamente es un caso que podría haberse perjudicado justamente con esta ley que se acaba de aprobar. Ya muchos militares han comenzado a plantear sus recursos para que se prescriban sus casos, y uno de ellos es justamente el señor Fujimori. De hecho, hace unos días su propio abogado ha señalado que ha presentado un recurso en este nuevo caso por el que se le está investigando, que es el caso Pativilca, un caso en donde el grupo Colina, este grupo paramilitar del gobierno, pues asesinó a campesinos en una zona en particular aquí del país. Entonces, sí. Sí, te quería preguntar, porque bueno, vos recién mencionabas el marco de alianzas que le permite también a Dina Boluarte sancionar una ley como estas y continuar en el poder. ¿Cómo caracterizás vos al Congreso del país, de Perú, hoy? ¿Cómo son esas alianzas? ¿Qué características tienen? ¿Y qué rol cumple el fujimorismo ahí también, no? Sí, lo que estamos viendo, como te decía Luciana, es justamente todos estos vínculos que están habiendo a nivel político, con la intención justamente pues de coadyuvarse de alguna manera, ¿no? Lo que un poco los analistas aquí señalan es pues que el gobierno tiene la sartén por el mango. El gobierno prácticamente hay como una especie de autoritarismo congresal, porque todo lo que está legislando, todas las normas que están saliendo del Congreso no tienen ningún tipo de observación, no tienen ningún tipo de frenos por parte del Ejecutivo. Ya, lo que hemos visto, por ejemplo, en el proyecto de ley en particular, es que el gobierno ha dicho, bueno, nosotros no vamos a observar nada, creemos que aquí incluso hay más bien ha habido posturas a favor de este. Hay que tener en cuenta también que la presidenta, como mencionamos al inicio, está siendo investigada en el marco de lo que ha sido las muertes de 50 ciudadanos en diciembre de 2022 y febrero de 2023. Hay denuncias. Abel, te pido que te acerques un poquito al micrófono, así te escuchamos mejor. Sí, ¿ahí me escucha mejor? Perfecto. Bien, te decía que justamente hay denuncias también contra la presidenta por casos de las muertes, de las protestas de diciembre del 2022 y febrero del 2023. Incluso hay un informe de Amnistía que salió hasta hace poco señalando de que había evidencia para que la presidenta pueda ser investigada como autor mediata de la muerte de estos ciudadanos, ¿no? Que es un caso similar, que es, digamos, una categoría judicial similar a la que se utilizó, digamos, para la sentencia del señor Fujimori en el año 2009 por el caso Barrios Altos y La Cantuta. Entonces, el gobierno ha sido también crítico con lo que implica el derecho internacional, con las jurisprudencia de la Corte Internacional. Hay que tener claro también que el Perú, al aprobar esta ley del Congreso, ya está cumpliendo un segundo desacato a nivel de la Corte Interamericana. Porque el primero fue cuando se aprobó y se respaldó y se ratificó el indulto al señor Fujimori, cuando sabemos muy bien que el derecho internacional y las sentencias que ya habían habido a nivel de la Corte con respecto al caso Barrios Altos y La Cantuta señalaban pues que no puede haber ningún tipo de beneficio a aquellos que han sido sentenciados justamente bajo esta categoría,
Y la segunda es justamente ahora, a partir de la promulgación de este proyecto de ley, después de que la Corte le había requerido al Estado peruano y a todos sus poderes que eviten aprobar y promulgar esta norma, justamente porque iba en contra de los derechos de las víctimas, que es lo que debe prevalecer justamente en estos casos. Entonces, el Perú está en una situación realmente crítica, no solamente a nivel interno, sino también ya como se está viendo a nivel internacional. Y volviendo, Luciana, a tu pregunta, ahorita el Congreso de la República es una de las instituciones, de hecho, el Congreso con el Poder Ejecutivo son las instituciones que tienen más desaprobación de la ciudadanía, o sea, tienen bordeando ya casi el 3%, 4% de aprobación, porque lo que se ve claramente y la ciudadanía comienza a tomar mayor conciencia es justamente de esta legislación a favor de intereses particulares. El presidente del Congreso es una persona que es cuestionada justamente por sus vínculos con la minería ilegal. El anterior presidente del Congreso también tuvo denuncias muy graves que también lo acompañó durante toda su gestión. Hace poco acaban de aprobar una nueva ley justamente que perjudica, digamos, a la investigación fiscal con respecto a organizaciones criminales. Esa es la ley que se sanciona junto con la ley de impunidad, ¿no? En el Congreso. Exacto, que se aprobaron juntas. Sí, y este proyecto de ley lo que genera es que, digamos, han cambiado un poco la definición de lo que es organización criminal. Antes la organización criminal, digamos, abarcaba una serie de delitos, ¿no? Digamos, se podría investigar a una organización criminal por varios delitos. O sea, el delito de organización criminal están comprendidos por varios delitos. Ahora han eliminado varios delitos para que solamente se pueda investigar por organización criminal a aquellas personas que hayan cometido presuntos delitos mayores que se puedan sancionar a mayor a 6 años, ¿no? Entonces, los delitos que son menos a 6 años ya no pueden ser comprendidos dentro de una investigación por organización criminal. Y ahí está rezando muchos delitos por los cuales normalmente se le acusan a las personas que están involucradas en este tipo de organizaciones. Y no solamente eso, sino también que ahora va a ser necesario, obligatorio, de que el abogado esté presente cuando se realicen, por ejemplo, allanamientos a las casas. Los allanamientos, como bien se sabe, son un proceso de investigación, es un acto de investigación crucial, importante dentro de lo que es la investigación a nivel fiscal, para poder justamente allanar documentación relevante, cualquier tipo de objeto y todo. Entonces, normalmente estos actos se hacen pues justamente de manera improvisada para justamente poder obtener la mayor cantidad de información relevante en investigación, pero ahora justamente se ha legislado para que ahora pues no se pueda realizar estos actos si es que no está presente el abogado, y se tiene que llamar, se tiene que traer a un abogado público. Entonces hay estas normas, hay otras normas que también han estado sacando el Congreso para favorecer, por ejemplo, la minería ilegal. Ahora también están quitando ciertas funciones que tenía la Fiscalía para otorgárselas a la policía, que depende justamente del Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior del Poder Ejecutivo. Entonces, estamos viendo todo esta componente, digamos, de políticas que sobre todo están promovidas por los sectores de la derecha del Congreso, como bien decías, está el fujimorismo, están partidos como Renovación Popular, están partidos como, bueno, Acción Popular, y también hemos visto en este Congreso en particular la vinculación que hay, por ejemplo, entre ciertos sectores de la derecha con unos partidos de izquierda, como por ejemplo Perú Libre, que fue el partido que llegó al gobierno del señor Pedro Castillo, y que tiene entre sus líderes justamente al señor Vladimir Cerrón, que ahorita está prófugo también de la justicia. Entonces, y justamente todos estos proyectos que mencionaba, por ejemplo, este proyecto de ley de organización criminal favorece justamente a varios de los líderes de estas organizaciones que están siendo investigados justamente por organización criminal, ¿no? Hace poco también han aprobado, por ejemplo, un proyecto de ley
que impide que se puedan involucrar a los partidos políticos dentro de investigaciones por organización criminal, con la intención de que no culminen, digamos, con la disolución del partido y que los partidos puedan estar al margen de todo tipo de investigación que se puedan hacer a las personas que las integran. ¿Por qué se hizo eso? Porque varios de los partidos están involucrados justamente en las investigaciones por organización criminal. Están ahí el Fujimorismo, que está siendo investigada en el caso Cócteles, está el partido de Alina Sarrón también, en el caso de Israel, los diversos casos que están investigando, en el caso de Renovación Popular también, en el caso de Podemos Perú. O sea, hay una serie de partidos que justamente han legislado en favor para beneficiarse, digamos, ellos de manera directa. Entonces, esa es un poco la situación en la que está pasando Te voy a pedir que te vuelvas a acercar el micrófono, así te escucho mejor, Abel. Te llevo ahora a hablar del gobierno de Dina Boluarte, que según las encuestas de opinión reflejan un altísimo nivel de desaprobación, ¿no?, en la población peruana, y las elecciones presidenciales son recién en abril de 2026, si no me equivoco. Bueno, te quiero preguntar cómo ves el panorama de aquí al proceso electoral, cómo está la calle en Perú después también de todas las movilizaciones de 2022 y 2023, y qué quedó de todo ese proceso de grandes movilizaciones en la calle. Sí, yo quería empezar, no sé si me escuchas ahí bien, Luciana. Perfecto, o sí. En todo caso para... Ya, sí, quería empezar con esto último porque creo que es importante señalar, y es algo que se conversa mucho aquí a través de diversos conversatorios, diversos espacios públicos, sobre este tema de la movilización ciudadana. Creo que desde lo que pasó en diciembre, entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, donde fallecieron 50 ciudadanos por la represión policial y militar del gobierno de la señora Dina Boluarte, no se ha vuelto a ver una movilización, digamos, por lo menos de esa magnitud a nivel nacional. Y creo que la mayoría de las personas, de los analistas que han comenzado un poco a reflexionar en torno a esto, mencionan justamente de que hay este temor social que se ha generado a raíz de las muertes de los compatriotas, pero sobre todo por la impunidad que hay en relación a estos. Es decir, hay una suerte de reconocimiento de que si tú puedes salir y te matan, aquí no va a pasar nada. Creo que la ciudadanía ha lamentablemente asumido ese temor social porque se ha generalizado, digamos, a nivel de diversos sectores, y la población no se ha vuelto a movilizar en ese sentido. Hubo después de las protestas algunas pequeñas intenciones de poder reorganizarse, pero lamentablemente no se ha podido, incluso cuando se cumplió un año, se ha podido pues llegar a movilizar a la población de esa magnitud como sucedieron en esos meses. Y como te vuelvo a decir, yo creo que la principal causa es justamente la impunidad que hay en relación a esto. Hemos visto, por ejemplo, que cuando empezaron las investigaciones se veían se llegaron a demostrar que habían algún tipo de vinculaciones entre la presidenta Dina Boluarte y la fiscal de la Nación, la ex fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, que ahora hace poco fue destituida y es actualmente investigada como líder de una organización criminal que de alguna manera estaba en la cúpula del Ministerio Público. Han salido algunas informaciones periodísticas sobre los presuntos acuerdos que habrían habido entre la presidenta y la fiscal de la Nación, justamente para retrasar, para obstaculizar el avance de las investigaciones de las protestas. Entonces, esto se ha ido conociendo y además que sigue habiendo mucha lentitud en las investigaciones. Se han ido revelando también toda la serie de problemáticas que han tenido las víctimas para poder declarar, para poder saber la situación de sus investigaciones, porque en un momento
En un primer momento se estaban haciendo las investigaciones en las mismas regiones, luego todo pasó a Lima, pero como lamentablemente la mayoría de las víctimas, los familiares de las víctimas de las protestas son personas pobres, personas que viven en zonas muy alejadas del país, entonces les hacía casi imposible poder participar de las diligencias y han estado protestando durante mucho tiempo para que estas vuelvan a las regiones. Sin embargo, todavía no se ha podido realizar como se espera de todo este tema, y hay toda esta serie de cuestionamientos y serie de problemas que generan que la población pues se limite, ¿no?, al tema de salir a protestar. Lo que está sucediendo ahora sí es una suerte de demostración, digamos, de incomodidad, una suerte de protesta también a través de eventos públicos, ¿no? No sé si se habrán enterado, pues justamente han habido situaciones en donde congresistas están en lugares públicos y la gente pues les comienza a gritar, les comienza a decir pues que se vayan y a mostrar, digamos, una forma de descontento con las políticas que están realizando. Pero una movilización de manera grande todavía no ha habido, pero bueno, la sociedad civil igual está muy pendiente y se están organizando, digamos, poco a poco, ¿no? Con respecto a las elecciones, lo que está viendo ahora, a diferencia del anterior, por ejemplo, lo que ya se avisora un poco, es una gran cantidad de partidos políticos, de organizaciones políticas que se comienzan a organizar para participar en estas elecciones. En el 2016 creo que va a haber una cantidad de partidos muy diferente, digamos, en magnitud, en número, a los años anteriores, ¿no? Yo creo que esa es una demostración de que justamente en el país pues la política está totalmente fragmentizada, parcelizada, polarizada. No hay aquí ningún tipo de organización pues que demuestre una política nacional clara. Aquí ya se sabe muy bien, y por eso lo que mencionaba hace un rato Luciana, con respecto a que varios partidos están involucrados en investigaciones, como muchos de estos partidos se usan justamente para poder conseguir otros fines, en muchos casos ilícitos, irregulares, o para favorecer pues a intereses particulares, ¿no? Entonces, no se ve ¿Entre una... ellos está el partido de Pedro Castillo también? Entiendo que el señor Pedro Castillo se ha sumado a otra organización política, ya no está obviamente con el partido de Perú Libre, ¿no? Bueno, él hace mucho tiempo que renunció. Entiendo que se está sumando a otra organización, no tengo el nombre exacto ahorita, pero sí sé que se acaba de sumar a otra organización. Lo mismo ha pasado con otros expresidentes. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski también se ha sumado, por ejemplo, a una nueva organización. El señor Fujimori, que es lo que más ha llamado la atención, se inscribió hace poco al mismo partido fundado por su hija, y ya se habla justamente de que su postulación pues es una gran posibilidad, aunque todavía no se ha aclarado realmente el camino a nivel legal, ¿no? Porque él es un sentenciado por delitos, por graves violaciones a los derechos humanos y por corrupción. Entonces, todavía no está muy claro, pero digamos, ahí está, hay como que ciertos indicios que ya se han ido alertando, por lo menos tanto desde el periodismo como desde organizaciones civiles, de que hay pues esta intención desde el fujimorismo, desde el Congreso y desde sus diversas instituciones que actualmente con la que actualmente tienen vínculos, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, en fin, la Defensoría, entre otras, para de alguna manera allanar el camino para que el señor Fujimori pueda postular en el 2026. Todavía nada está claro, está prácticamente en la misma situación del que el señor Antauro Humala, que también es otro, que es el hermano del expresidente Ollanta Humala, y que acaba de salir hace poco también de prisión, ¿no? Donde estuvo durante, tengo entendido, casi 20 años por lo menos, por graves delitos ocurridos, terminados nada más el gobierno del señor Fujimori. Y él también está con la intención de postular, por ejemplo, pero está casi en la misma situación del que el señor Fujimori, porque
la ley pues tiene impedimento justamente para estos casos, ¿no? Bueno, Abel, te agradecemos mucho tu tiempo con Barricada TV. Estaremos siguiendo lo que esté sucediendo en Perú. No, gracias a ustedes, Luciana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros antes de despedirnos los y las invitamos a formar parte de la comunidad BTV con un aporte mínimo que pueden hacer desde nuestro país y desde el exterior. Nos ayudan a que esta pantalla siga existiendo. Tienen el QR para poder escanear y ver las opciones que allí aparecen. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 22 horas por la pantalla de Barricada TV.